Bueno, comenzamos un nuevo vídeo. En este caso es el último vídeo de formulación inorgánica y está más orientado a alumnos de bachillerato para completar lo que sería la formulación, ¿de acuerdo? En ella pues vamos a ampliar pues ozoácidos y sales ternarias especiales, ¿de acuerdo? Fundamentalmente ozoácidos especiales y las sales ternarias que se obtendrían a partir de ello. Y por último las sales ácidas cuaternarias, ¿de acuerdo? Bueno, repito que dentro de este vídeo, en este vídeo lo que vamos a ver fundamentalmente, vamos a ver una serie de compuestos. Empezaremos por los ozoácidos meta, piro y orto de elementos con número de oxidación impares. En concreto hablaremos fósforo, arsénico, antimonio. Después veremos ozoácidos meta, piro o di y orto. Veremos que hay una diferencia importante de aquellos elementos con número de oxidación par, que son fundamentalmente azufre, selenio y teluro, fundamentalmente el azufre, y el silicio, ¿de acuerdo? Veremos también ozoácidos de algunos metales, como el cromo y el manganeso. Veremos que hay algunos metales que pueden tener en determinado número de oxidación, con determinado número de oxidación, formar ácidos u oxoácidos. Y por último, pues veremos sales ternarias, algunos ejemplos de sales ternarias que se forman a partir de esos ozoácidos que hemos visto o que he citado en los primeros apartados, A, B y C, y por último lo que son las sales ácidas cuaternarias. Aquí evidentemente me voy a centrar solamente en los ejemplos. Lo que es el procedimiento de nomenclatura, etcétera, básicamente ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Solamente puntualizaré algunas cuestiones, ¿de acuerdo? Bueno, partimos de los ozoácidos meta, piro y orto de elementos con número de oxidación impar, ¿de acuerdo? Fundamentalmente, estos compuestos que se van a obtener, estos ozoácidos de fósforo, arsénico y antimonio, lo que ocurre es que cuando se forma el óxido del no metal, pues pueden sumar una, dos o tres moléculas de agua. Claro, dependiendo de si ese óxido del no metal, de fósforo, de arsénico, de antimonio, puede sumar una o dos o tres moléculas de agua, pues con el mismo número de oxidación, ese no metal o ese óxido del no metal puede dar lugar hasta a 3 oxoácidos distintos. ¿De acuerdo? La estructura es la siguiente, fijaros. Si nosotros tenemos el óxido, bien de fósforo, arsénico, antimonio, con los números de oxidación 3 y 5, como ya sabemos, si se le suma una molécula de agua, decimos que estamos ante un oxoácido meta, piro si se suman 2 de agua y orto si se suman 3. ¿De acuerdo? Vamos a formular el caso del fósforo, pero las estructuras que vamos a obtener pues son equivalentes para el caso del arsénico y el antimonio. Aquí tenemos el óxido de fósforo 3 y el óxido de fósforo 5. Sumándole una de agua, pues obtenemos, como vemos aquí, los oxoácidos que ya conocíamos, ¿de acuerdo? Que ya conocimos de cuando vimos los oxoácidos que hemos formulado hasta ahora, que básicamente los que hemos formulado son los en los que se suman una sola molécula de agua, ¿de acuerdo? Esta estructura pues ya la conocíamos. Además, vimos hasta la regla mnemotécnica para sacar el ácido sin necesidad de tener que hacer esto, precisamente, ¿de acuerdo? Partir del óxido del no metal y sumarle agua. En el caso de que se le sumen 2 de agua, muy sencillo, 2 por 2, 4, voy a fijarme solamente en uno, 2 por 2, 4, aquí está 4 hidrógenos, de fósforo solo hay 2, aquí está, y de oxígeno hay 3, más los 2 átomos de oxígeno que aporta el agua, por eso aparece el 5. Aquí no se puede simplificar, ¿vale? Y aquí sumamos 3 de agua. Pues nada, se hace la misma cuenta, 3 por 2, 6, 3 por 2, 6, se suma y se le añaden tantos oxígenos. 3 más los 3 que vienen del agua son 6 y 5 más los 3 que vienen del agua son 8. Aquí sí se puede simplificar por 2 y esos serían pues los ácidos correspondientes a los óxidos del azufre en función de si sumamos una, 2 o 3 moléculas de agua. Estos serían lo que se conocen como meta, estos serían los piros y estos serían los ortos. Aquí hay uno, que seguro que os suena mucho, que ahora analizaremos. Aquí tenemos los nombres de todos ellos. Si os fijáis, cómo se nombra con el nombre tradicional y con la nomenclatura de hidrógeno ya lo hemos visto, ¿de acuerdo? Entonces no voy a explicar los pasos. Los pasos ya lo vimos en un
vídeo previo en la nomenclatura de oxoácido, ¿de acuerdo? Lo que sí hay que ver la variación que se produce. Fijaros que en la nomenclatura de hidrógeno no hay ninguna variación. Simplemente, pues, yo cuento los hidrógenos que hay, fósforo, oxígeno, pongo prefijos latinos para ver el número de átomos de cada elemento, ¿de acuerdo? Y recordar que la palabra oxígeno se representa con óxido, vemos aquí, y el no metal terminado siempre en ato, ¿vale? O sea, la mecánica es la misma. O sea, si yo pongo H20P2O14, por ejemplo, por decir algo, pues simplemente pues tendrías que poner los prefijos latinos correspondientes y ya está. En el nombre tradicional sí hay una variación. Y es que como en estos tres casos primero que vemos aquí, los tres de número de oxidación 3, sabemos que la combinación de prefijo y sufijo depende del número de oxidación. Fijaros que los tres serían fosforoso, fosforoso, fosforoso. ¿Qué diferencia hay? ¿O cómo diferencio yo si estoy hablando de este o de este? O bien en el de número de oxidación 5, si estoy hablando de este o de este. Pues lo hago anteponiendo a la combinación de prefijo y sufijo, en este caso oso-ico, que utilizamos, anteponiéndole la palabra meta, si le he sumado de una de agua, piro, si le he sumado 2, u orto, si le he sumado 3. La norma dice, por eso está entre paréntesis, que normalmente no se especifica, que si no se pone orto, se sobreentiende que si yo digo ácido fosforoso o ácido fosfórico, estoy hablando del orto. De hecho, este ácido, que es muy utilizado en el laboratorio, junto con el ácido nítrico, por ejemplo, o el ácido sulfúrico, se le llama ácido fosfórico. Es el orto fosfórico, se puede decir, pero se sobreentiende que es el fosfórico. Cuando dicen ácido fosfórico, nos están hablando de aquel al que le hemos sumado 3 moléculas de agua. Por eso está aquí entre paréntesis. ¿Se permite ponerlo o no? En las últimas consideraciones, yo tengo entendido que se sobreentiende que el no ponerlo se da a entender que es el orto, ¿vale? Se conoce como ácido fosfórico al H3, tenemos aquí el H3PO4, ¿de acuerdo? O sea que sería la misma combinación de prefijo y sufijo, fosforoso o fosfórico, y la única diferencia es, para saber si he sumado 1, 2 o 3 de agua, pues meta, piro u orto. ¿Cuál es la mejor manera de obtener estos ácidos? Yo creo que la mecánica más sencilla, como son una serie de casos especiales, arsénico, fósforo y antimonio, lo más sencillo es partir del óxido, ¿de acuerdo? Sumarle 1, 2, 3 de agua y ya está, ¿de acuerdo? Este sí existe la regla mnemotécnica, pero de los otros acordarse es muy complicado, ¿vale? Entonces lo más sencillo, pues si a mí me hablan del ácido pirofosfórico, pues coger el óxido fosfórico, formularlo y sumarle 2 de agua, ¿vale? Es lo más sencillo. Y si me encuentro esto, pues no me voy a parar en decir si es meta, orto o piro. Ya sabéis, usamos la nomenclatura de hidrógeno que está admitida, que es válida para la UPAC y válida, por lo tanto, la puedo utilizar en cualquier prueba y con eso resolvemos el problema. Ya estuvimos hablando de ello en el caso de los oxoácidos, entre comillas, normales que estuvimos viendo en un vídeo. Vamos ahora a oxoácidos meta, piro o di y orto, que parece que es lo mismo, pero estos están aplicados, lo vamos a ver para aquellos que tienen número de oxidación pares, azufre, selenio y teluro, y el silicio, aunque el silicio solamente va a usar el número de oxidación 4, mientras que el azufre, selenio y teluro puede utilizar 2, 4 y 6, ¿de acuerdo? En este caso vamos a fijarnos en que hay una pequeña variación. Fijaros, tendremos meta cuando al óxido correspondiente le sumamos 1 de agua y orto al óxido cuando le sumamos 2 de agua. Fijaros que aquí hay una pequeña variación. En el caso anterior, orto era sumar 3 de agua y aquí es sumar 2. Y el prefijo piro o di, ¿de acuerdo? Piro o di, normalmente se utiliza di en este caso, por eso yo he puesto los dos, pero normalmente se utiliza di, se obtiene, ¿vale? El ácido correspondiente de multiplicar por 2 el ácido normal, digamos, el que suma una molécula de agua, y restarle una molécula de agua, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos, que es muy sencillo. Aquí es claro que el silicio solamente usa el número de oxidación 4, ¿de acuerdo? Bien.
Vamos a formular los ácidos meta, piro o di y orto del azufre. Bueno, el de sumar una molécula de agua ya lo hemos visto, los oxoácidos entre comillas normales, vuelvo a repetir, que era, y además conocíamos recordad, la estructura base con número de oxidación 2 y le íbamos sumando 1 de oxígeno. Vamos a los piro o di. Recuerdo, hemos formulado los ácidos que serían meta, ¿de acuerdo? Sumamos una de agua y multiplicamos por 2 esos ácidos que sabemos por la regla mnemotécnica cómo se obtienen, y le restamos una molécula de agua. Es decir, 2 por 2, 4, le quito 2 hidrógenos, me quedan 2. 2 por 1 azufre es 2, como el agua ni me aporta ni me quita azufre, me quedaría ese 2. Y aquí tendría 2 por 2, 4, menos un oxígeno que pierdo, 3. Y así obtendría los ácidos piro o di de azufre, selenio o teluro. ¿De acuerdo? Y bueno, en el caso de número de oxidación 4, el del azufre. Y por último tendríamos los ortos, que sería sumar 2 de agua. ¿De acuerdo? Al óxido, volvemos otra vez a la situación inicial, al óxido le sumo 2 de agua y obtengo los ácidos correspondientes. Los ortos, ¿de acuerdo? Aquí hay un caso especial, aquí tendríamos el orto sulfúrico, el ácido ortosulfúrico, que sería también el ácido ortosilícico. Cuidado que el silicio tiene un único número de oxidación, que es el 4, combinado con el oxígeno, por lo tanto daría un solo ácido, terminación ico, y el oxoácido del silicio es el ortosilícico, pero aquí sí se dice. Bueno, ya vemos cómo se obtendría, ¿de acuerdo? Fundamentalmente aquí los más conocidos en este caso del azufre, pues son los que sumamos una de agua, y los di del azufre en alguna ocasión nos pueden aparecer. Si cambiamos azufre por selenio y teluro, las estructuras, como veis, pues son exactamente las mismas. Los nombres, pues aquí lo tenemos. Aquí, a diferencia del caso anterior, lo que se sobreentiende es que si no pongo meta, estoy hablando del meta. Es decir, cuando yo digo ácido sulfúrico, estoy hablando del metasulfúrico, por lo tanto no tengo que especificar qué es metasulfúrico. Sí tendré que poner o piro o di, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aquí pongo o ácido dihiposulfuroso o ácido pirohiposulfuroso, ¿vale? Y orto para el caso correspondiente de sumar 2 de agua, ¿de acuerdo? ¿Vale? Muy sencillo. Como hemos visto en el caso anterior, pues aquí lo único que diferencia en el caso de que entre con número de oxidación 2, que sería hiposulfuroso, o si es 4 que es sulfuroso, o si es si es 6 que es ico, si le he sumado 1 o 2 de agua, meta-orto, o se han combinado 2 ácidos y le hemos restado 1 de agua, pues es poner el prefijo. Si yo digo ácido hiposulfuroso, se sobreentiende que es el meta. Si quiero especificar que es el piro o el orto, tengo que poner piro o orto. ¿De acuerdo? Si no se pone, repito, meta, por eso está entre paréntesis, se sobreentiende que hemos sumado 1 de agua, a diferencia de en el apartado B, que hemos visto esa diferencia. Vamos a los oxoácidos de los metales, de algunos metales, en concreto del cromo y el manganeso. El cromo y el manganeso forman óxidos que con determinados números de oxidación pueden dar lugar a oxoácidos. Son casos muy especiales y como son casos muy especiales yo prefiero ponerlos directamente y es más fácil aprendérselo que deducirlo. Bien, el cromo con el número de oxidación 6 puede formar hasta 2 ácidos. Fijaros, formulamos el óxido normal, solo que en este caso es de un metal, que normalmente cuando se le añade agua suele dar un hidróxido, no da un ácido, pero ya he dicho que en este caso hay 2 metales, el cromo y el manganeso, que sí lo pueden dar. Le sumamos una de agua y se obtiene el H2, O4. Este ácido se llama ácido crómico, ¿de acuerdo? Por eso es que es más fácil recordarlo casi que formularlo. O bien, como ya sabemos, dihidrógeno, paréntesis, tetraóxido cromato, que es lo más sencillo, ¿de acuerdo? Bien. Y también está el dicrómico, el ácido dicrómico. Es decir, sería un di o un piro equivalente al caso B que hemos visto, es decir, de elementos químicos con número par. ¿Qué haríamos? Pues multiplicar por 2 el ácido crómico, es decir, que si nos aprendemos el crómico, el dicrómico es muy fácil porque es multiplicarlo por 2 y restarle una de agua. ¿Vale?
Y nos quedaría este, el H2, Cr2O7. Se llamaría ácido dicrómico en la nomenclatura vulgar, ¿vale? O bien, en la nomenclatura de hidrógeno, dihidrógeno paréntesis, óxido dicromato. ¿De acuerdo? Bien. El otro caso es el manganeso. El manganeso puede formar dos ácidos, uno con número de oxidación 6 y otro con número de oxidación 7. El número de oxidación 6, si os fijáis, si me acuerdo del crómico, me acuerdo del ácido mangánico. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque tiene la misma estructura, son números de oxidación 6 los dos y es fácil de recordar. Fijaros que van a ser 4 y es más fácil aprendérselo de memoria y el nombre que tienen que deducirlo, ¿vale? O bien dihidrógeno tetraóxido manganato. Y el de 7, pues formamos el óxido, manganeso, recordemos, número de oxidación 7 al oxígeno, el oxígeno le da el 2, le sumamos agua y en este caso E abreviado se puede simplificar porque nos quedaría H2, MnO2, O7 más este de aquí, O8. Si dividimos por 2, nos queda el ácido, a este se llama permangánico. ¿De acuerdo? Aquí sí hay que tener un poquito de cuidado porque se puede confundir el mangánico con el permangánico. ¿De acuerdo? Yo el truco que tengo, para no olvidarme, es o bien partir del óxido y sumarle agua, que es lo más fácil que hay, ¿de acuerdo? O bien recordar que el mangánico tiene la misma estructura que el crómico. De tal manera que si no me coincide el ácido que me dan del manganeso con la misma estructura que el del cromo, que el crómico, ya sé que es el permangánico. Pero vamos, repito, son 4 y una vez que los formuléis varias veces son muy fáciles de recordar y aunque me den este nombre, ácido crómico, como ya me lo sé, lo pongo directamente. ¿De acuerdo? Bueno. Sales ternarias que proceden de ozoácidos especiales. Pues aquí he puesto los ejemplos de los ozoácidos que más habitualmente se suelen encontrar en una prueba como puede ser la de química en la PEBAU en Andalucía. ¿De acuerdo? Utilizar sales ternarias, o sea, formular sales ternarias partiendo de ozoácidos especiales, como por ejemplo el fosfórico, el mangánico, el permangánico, el ácido permangánico, el ácido crómico o el ácido dicrómico, que son los que hemos visto antes. También pueden aparecer alguna sal de un piro o di del azufre, o del boro, el ácido bórico, el H3BO3, ¿vale? Pero estas son las más habituales. Y claro, cuestan un poquito más, entonces las he puesto aquí, bueno, para que nos vayan sonando. Recordar que aquí lo que hay que recordar es que el anión se forma quitando los átomos de hidrógeno, es decir, que si le quito 3 hidrógenos, el anión queda cargado con 3 cargas positivas. Si le quito 2 hidrógenos, con 2 cargas, perdón, aquí he dicho 3 positivas, con 3 negativas, aquí quedaría con 2 negativas, aquí con 1, aquí quedaría con 2 negativas y aquí también quedaría con 2 negativas. ¿De acuerdo? Entonces he puesto un par de ejemplos de cada uno. Recordar que la formulación de esa y nomenclatura de sales ternarias ya la hemos visto en un vídeo previo. No voy a explicar otra vez aquí cómo se hace, ¿de acuerdo? Pero bueno, por analizar el primero, recordar, yo me encuentro esta sal y lo que tengo que dividir esto en dos partes y ver que este es el anión fosfato u ortofosfato, aunque repito, no se suele poner el prefijo orto, y acordarme que viene del ácido fosfórico, por lo tanto tiene carga -3, o 3 menos, mejor dicho. Y que el sodio, al no tener más que un único número de oxidación, pues si yo sé que este viene del ácido fosfórico, es el fosfato, fosfato de sodio, ¿vale? A la hora de nombrar la sal, pues como podéis ver es muy sencillo con el nombre de composición. Sería tetraóxido difosfato, recordar de derecha a izquierda, aquí tenemos nombrado el anión, de trisodio, si no lo dice todo el nombre, y es mucho más sencillo. Y aquí ya no me tendría que preocupar si esto viene de una anión de un oxoácido especial o no, me da igual. Y ahora un segundo caso en el que tenemos más de un grupo aniónico, ¿de acuerdo? Entonces tenemos otra vez el fosfato, como tiene carga 3 menos, se la damos al estaño, el estaño, si aquí aparece un 2 y aquí aparece el 3, quiere decir que el fosfato le ha dado su carga 3, recordar el análisis que hacíamos, y que el estaño le ha dado el 2. Por lo tanto, como no se pueden simplificar, el estaño ha entrado con número de oxidación 2. Por eso hemos puesto fosfato de estaño, que recordar que el número de oxidación en el nombre tradicional para el metal se pone siempre y cuando tenga más de uno. Si tiene uno solo no se pone. Pero con el otro nombre es mucho más fácil. Recordar, se nombra el anión,
Y delante, entre paréntesis, se le pone, delante del anión entre paréntesis, se pone con prefijo griego el número de aniones que tenemos. Fijaros que estamos leyendo realmente derecha e izquierda. Aquí aparece un 2, bis, porque tengo dos grupos aniónicos. Paréntesis, tetraóxido fosfato, aquí está. Cerramos paréntesis, de triestaño. Es decir, es muy fácil. Me está diciendo los átomos del metal que tengo, los átomos del oxígeno. De fósforo nada más tengo uno, si tuviese más de uno aquí tendría que poner difosfato, trifosfato, lo que fuese. Y me está diciendo que el anión, tengo dos grupos aniónicos, con lo cual la fórmula sale inmediata. Lo mismo haría con el resto, pero bueno, aquí tenéis varios ejemplos para recordar que, ojo, hay que tener cuidado cuando aparezcan algunos de estos ozoácidos, y hay algunos más, por ejemplo, repito, el H3BO3 del boro, o el ácido silícico, que es el H4SiO4. Ahí hay algunos ácidos que si los memorizáis es mucho mejor. Bueno, silicio sería el ortosilícico, mejor dicho. El ortosilícico, el H4SiO4, que si lo memorizáis mejor, porque a la hora de saber si el anión qué número de cargas tiene, aquí, si no sabemos los hidrógenos, es mucho más complicado sacarlo, ¿de acuerdo? Si yo no sé que el ortosilícico es el H4SiO4, me llevo media hora intentando formular y me pierdo. Si sé que es ese, ya sé que el anión tiene 4 cargas negativas, intercambiamos la carga del anión con el número de oxidación del metal y sale la sal muy fácilmente. Yo ya recomendé en sales ternarias e incluso en ozoácido que si utilizáis la nomenclatura de hidrógeno en ozoácido o la nomenclatura de composición en sales ternarias, es mucho más fácil si usar la fórmula, es la más fácil que hay, ¿de acuerdo? Si no, si tenéis la mala suerte que os dicen manganato de oro 3, pues me tengo que ir al ácido mangánico, sabérmelo, formular el anión e intercambiar los números de oxidación. No hay otra cosa. Pero la práctica, repito, hacerlo muchas veces, pues os permitirá ir recordando. Bueno, comenzamos el último tipo de compuestos inorgánicos, que son las sales ácidas cuaternarias. Recordemos que cuando se formaba el oxoácido se formaba al reaccionar un óxido ácido, se le añadía agua, ¿vale? Y ese oxoácido, cuando se hacía reaccionar con un metal, lo que hacía el metal era desplazar al hidrógeno del compuesto, de tal manera que era una especie de quítate tú para ponerme yo, es decir, el metal sustituía al hidrógeno y nos quedaba la sal ternaria. Pero hay veces que cuando el metal reacciona con el oxoácido no es capaz de desplazar a todos los átomos de hidrógeno. Entonces sigue quedando un resto de hidrógeno dentro del compuesto. Entonces tendríamos, como vemos aquí, pues un metal, el hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Es decir, tendríamos 4 elementos químicos, por eso son compuestos cuaternarios. Son sales porque vamos a tener una parte aniónica, que sería esta de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a tener un anión ácido, digamos, y vamos a tener un catión que se correspondería con el metal correspondiente, ¿de acuerdo? Y se llaman ácidas porque como todavía siguen teniendo restos de hidrógeno del oxoácido, siguen comportándose como ácidos. Por eso se llaman sales, porque repito, tienen una parte catiónica y otra aniónica, cuaternarias porque tienen 4 elementos y ácidas porque siguen teniendo restos ácidos del oxoácido correspondiente. Por lo tanto, tendremos, como tenemos aquí indicado, un metal, hidrógeno, un no metal y oxígeno. Bien, la estructura que va a tener la sal ácida es metal, hidrógeno, no metal y oxígeno. Siempre se va en la fórmula a poner así. Y A, B, C y D pues será el número de átomos de cada uno de los elementos. Aunque veremos también que también puede haber más de un grupo aniónico como ocurría con las sales ternarias. Decir que en este caso para que se formen sales ácidas solamente va a poder darlo a aquellos ácidos u oxoácidos que tengan 2 o más hidrógenos. Si aquellos ácidos u oxoácidos que tengan un solo hidrógeno es imposible que den una sal ácida porque el metal sustituiría al átomo de hidrógeno y por tanto ya no me quedaría resto de hidrógeno. Esto nos va a simplificar bastante la posibilidad de existencia de sales ácidas. ¿Qué número de oxidación utiliza? Pues los metales y no metales, el positivo, o los positivos que tengan, el hidrógeno ya sabemos que es +1 y el oxígeno -2. Y a la hora de nombrar estas sales ácidas cuaternarias, pues vamos a tener, como siempre, la nomenclatura tradicional que venimos arrastrando de los ozoácidos y de las sales ternarias, y la nomenclatura de composición que arrastramos de las sales ternarias. ¿De acuerdo? Recordar que esta no es exigida por la ponencia, si no nos la van a poner,
pero nosotros sí la vamos a poder utilizar cuando nos den la fórmula, porque es una nomenclatura admitida por la IUPAC y como ya vimos en las sales ternarias es muy fácil, ¿de acuerdo? Nombrar sales ternarias utilizando esta nomenclatura. Bien, ¿cuáles son los pasos para nombrar? Aquí vamos a ir, entre comillas, un poco más deprisa, porque si sabemos nombrar sales ternarias vamos a saber nombrar las sales ácidas cuaternarias. Fijaros. Recordar, en las sales ternarias se nombraba el anión con la combinación de prefijo y sufijo que ya sabemos. Hipoito, ito, ato y perato, ¿de acuerdo? Dependiendo del número de oxidación. Eso ya lo sabemos. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que aquí va a haber hidrógeno. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es anteponer la palabra hidrógeno a el nombre con prefijo y sufijo que ya conocíamos. ¿De acuerdo? ¿Vale? O sea que si es, por ejemplo, hiposelenito y tiene un resto de hidrógeno porque es un anión ácido, pues le ponemos hidrógeno hiposelenito. ¿De acuerdo? ¿Que ese ácido tiene varios hidrógenos? Pues ponemos delante de hidrógeno, como indica aquí, con prefijo latino. Ahora lo vamos a ver en ejemplo y vais a ver que es muy fácil. Estamos hablando del nombre tradicional, ¿vale? Y después, a continuación, vamos a poner la preposición de y el nombre del metal y entre paréntesis el número romano, su número de oxidación, siempre que tenga más de uno, si no, no se pone. Es decir, la única diferencia entre nombrar una sal ácida cuaternaria y una sal ternaria es que en la mecánica le vamos a tener que poner al anión delante la palabra hidrógeno. Punto. Es la única diferencia. ¿De acuerdo? Bien. Aquí solamente he puesto, entre comillas, los ácidos normales, no especiales, ¿de acuerdo?, de los grupos 14 y 16. ¿Por qué? Porque los del grupo 15 y 17, es decir, los del nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, normales, ¿de acuerdo?, no los especiales, del fósforo, arsénico, antimonio, por supuesto. Y los de los halógenos, pues tienen un único hidrógeno, con lo cual no pueden dar sales ácidas, por eso no los he puesto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hemos visto que los del 14 y 16, como tienen dos hidrógenos, pueden perder uno. Al perder uno, se me va a quedar este anión y como ha perdido un solo hidrógeno, se quedan con una carga negativa. Entonces, son fáciles de recordar los aniones porque tienen, fijaros, la estructura la misma que la del anión de la sal ternaria, solo que con un hidrógeno, y todos tienen una carga negativa. Y ya sabemos que para pasar de uno a otro, pues hay que ir sumando un átomo de oxígeno. Es decir, llega un momento en que llegamos a un tipo de compuesto que si no sabemos formular ozoácidos es imposible. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí tenemos, he puesto una tablita con algunos de los ozoácidos especiales que hemos visto antes en el vídeo y con algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, pues he metido el ácido ortobórico, ubórico, porque es el único que hay, el ortobórico, ¿vale? Sumándole 3 de agua, con el número de oxidación que entran en cada caso. ¿Por qué he puesto esto? Por ejemplo, no he puesto el permangánico, el ácido permangánico, porque es HMnO4, solamente tiene un hidrógeno, o sea, el ácido permangánico no puede dar sales ácidas cuaternarias. Aquí tenemos, como vemos, aquí en estos dos primeros tenemos dos posibilidades de aniones, porque pueden perder un hidrógeno y quedarse con una carga negativa, el fosfórico, fijaros, puede perder dos de los tres hidrógenos y quedarse con dos cargas negativas. Y ya si pierde un tercero sería la sal ternaria, es decir, hay dos opciones. El bórico, el ácido bórico, que es el ortobórico, ¿vale? También le ocurre lo mismo. Puede perder un hidrógeno o dos y quedarse cargado con una o con dos cargas negativas. Y sin embargo, el mangánico, el crómico, el ácido crómico o el dicrómico pueden perder solamente uno y se quedarían con una sola carga. ¿De acuerdo? Como veis, es sencillo. Repito que aquí solamente he puesto los que habitualmente suelen aparecer en las pruebas. Claro que podemos coger un piro o un di del teluro, por supuesto, que tienen dos hidrógenos. Pues sí, ¿vale? Pero bueno, la mecánica va a ser exactamente la misma. ¿Vale? Bien. Vamos a ver varios ejemplos. Recordar, a mí lo que me interesa es esta estructura SO4, ¿de qué anión viene? ¿Y qué número de oxidación tiene? Hombre, si yo recuerdo SO4, digo, este es el ICO, sulfúrico, este viene del sulfúrico. Entonces sé que es sulfato. Pero como es una sal ácido y tiene hidrógeno, pues pongo hidrógeno sulfato. Y ahora pongo D
Y litio, sin poner entre paréntesis el número romano, su número de oxidación, porque nada más tiene 1, que es el 1 de más, la más 1. Aquí igual. Aquí me fijo y digo CO3. Este es del ácido carbónico. El CO2 sería el carbonoso y CO3, que es un oxígeno más, sería el carbónico. ¿De acuerdo? Por lo tanto es el carbonato. Como tiene un hidrógeno, es hidrogenocarbonato. Hidrogenocarbonato de hierro. ¿Y cuál es el número de oxidación del hierro? Bueno, pues si yo sé que el ácido carbónico es H2CO3 y ha perdido un hidrógeno, se queda con una carga negativa y por lo tanto se la da al hierro. No se ha podido simplificar, pues el número de oxidación del hierro lo miro aquí directamente. ¿Veis? Muy fácil. Aquí igual, fijaros que esta estructura es la misma que la del azufre, solo que con 2. Este es el hipohito. ¿De acuerdo? La estructura base es hipohito. Números de oxidación 2, 4 y 6, hipohito. Como ha perdido un hidrógeno, hidrógeno hipotelurito. ¿Y con qué número de oxidación entra el estaño? Pues el hidrógeno hipotelurito tiene carga 1 negativa, por lo tanto aquí aparece el 1 y aquí aparece el 4, o sea, el número de oxidación del metal lo voy a mirar siempre aquí. Es muy difícil que nos encontremos con la posibilidad de que se simplifiquen. Es posible, por eso hay que mirarlo bien. Pero tendría que tener el anión carga 2 y que el metal entrase con una carga o un número de oxidación par, ¿de acuerdo? Para que se simplificase. Y ya con número de oxidación, o sea, 3,3 es muy complicado encontrarme un anión complejo de este tipo, con hidrógeno, ¿de acuerdo? De una sal cuaternaria, ácida cuaternaria. Sería muy complicado que tuviese 3 cargas negativas. Por ejemplo, pues tendría que venir del ortosilícico, del H4SiO4. Pero eso ya es más complicado que no lo ponga, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, a un alumno mío no le pondría para saber si sabe formular una sal ácida una proveniente del ortosilícico, ¿de acuerdo? Le pondría una normalita para ver si sabe cuál es la sal ácida, nada más, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí tenéis más casos, ¿vale? Por lo tanto, el hidrógeno hipotelurito de estaño 4, recordar que siempre el paréntesis se pega, bueno, estos son normas comunes. Aquí vuelvo a utilizar, aquí tengo algunos ejemplos de los ozoácidos complejos, recordar que este es el del fosfórico, pues este será, ojo, aquí sí está simplificado, ¿veis? Ha perdido 2 hidrógenos. Si ha perdido 2 hidrógenos, tiene 2 cargas negativas. Si tiene 2 cargas negativas, tendría que aparecer aquí. Si no aparece aquí, es que el níquel le dio el 2 y se simplificó. Por eso digo que hay que tener un poquito de cuidado. Yo hay veces que lo hago con el balance de cargas y digo, si el HPO4 tiene 2 cargas negativas y no hay nada más que un metal, quiere decir que el metal ha tenido que compensar esas 2 cargas negativas con 2 positivas, es decir, su número de oxidación es más 2. Y es más fácil también sacarlo. Ya digo que esto, la experiencia os irá identificando rápido. Además, si yo me sé que el número de oxidación del níquel es 2 y 3 y no aparece aquí, ni 2 ni 3, digo, aquí ha tenido que simplificarse, me voy a parar un poquito, lo voy a mirar tranquilo, ¿vale? Bueno, hidrógeno fosfato de níquel 2, aquí tenemos otra vez igual, aquí no aparece paréntesis, por lo tanto al intercambiar se ha podido simplificar, no se ha simplificado, porque este tiene una sola carga negativa que ha sido compensado con el número de oxidación más 1 del cobre. Como el cobre tiene más de 1 hay que ponerlo, y bueno, y aquí el del oro se ve rápido, que es 3, y el del estroncio se ve rápido, que es 2, pero recordar que el estroncio no se pone su número de oxidación porque tiene un único número de oxidación. Como ya dije en el primer vídeo explicando lo que era el número de oxidación, el concepto de número de oxidación, si yo no me sé el número de oxidación de los elementos químicos, esto es intentar poner un nombre por poner a ver si acertamos. Y no se trata de acertar, sino se trata de saber nombrar y formular, ¿de acuerdo? Se me puede olvidar alguna vez un número de oxidación o me puedo equivocar, pero lo que no puedo llegar es aquí sin saberme los números de oxidación de los elementos químicos. Si no, estamos perdidos, ¿de acuerdo? Bien. Nos queda ver cómo obtenemos la fórmula de la sal ácida cuaternaria, ¿de acuerdo? En el nombre tradicional. Para ello, pues partimos del anión correspondiente. Y aquí os he puesto un poco los aniones especiales. Aquí tenemos algunos aniones especiales de estos oxoácidos especiales que hemos visto, ¿de acuerdo? Y que aniones se forman, ¿vale? Y con la carga. Y también la pequeña regla mnemotécnica para recordar la estructura base del anión ácido, digamos, ¿de acuerdo? Aunque no me gusta llamarlo así, es un anión y ya está, que viene del oxoácido, ¿vale? Y la carga que tiene, partiendo con el número de oxidación 2, para carbono, silicio, azufre, selenio y teluro, pues esta estructura base, bueno, estrictamente para el silicio no tiene el número de oxidación 2, pero bueno, nos sirve como regla mnemotécnica. El silicio
Solamente tiene el número de oxidación 4 en oso-ácido y sería el ato, ¿de acuerdo? O ico, si fuese oso-ácido. Entonces, y el orto, ¿de acuerdo? El orto que ya lo he citado varias veces en el vídeo. Bueno, estos serían los más simples, ¿de acuerdo? Los ácidos normales, que le he llamado yo, ¿vale? Y la estructura base, y todos tienen carga 1 menos, y si le sumamos un átomo de oxígeno, como ya sabemos, ¿no? Aquí tenemos algunos de los aniones, digamos, de ozoácidos especiales que suelen aparecer. Ya hemos visto que hay muchos compuestos, ¿no? Pero los habituales son estos. Entonces, bueno, pues por lo menos los tenéis ahí y vamos a ver varios ejemplos. Una vez que yo tengo qué anión tengo que utilizar, pues lo que hacemos es intercambiar el número de oxidación del metal con la carga del anión, ¿de acuerdo? Y si se puede simplificar, se simplifica, lo que hemos hecho en las sales ternarias. Entonces, si me dicen hidrógeno telurito de hierro, bueno, aquí aprovecho para recordar, creo que lo recordé en las sales ternarias, si no lo recuerdo aquí, que antiguamente al metal, también en la nomenclatura tradicional, previa al 2005, la modificación de la UPAC, pues se le añadía también la combinación de prefijo y sufijo. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando el hierro entraba con número de oxidación 2, como el número de oxidación es 2 y 3, al más pequeño se le asignaba oso y al más grande ico. Entonces no se decía hierroso hierrico, se decía ferroso férrico, ¿vale? De hecho, por ahí hay compuestos que se siguen utilizando con ese nombre porque está admitido. Pero bueno, que sepáis que si veis libros de texto antiguo en el que aparece ferroso férrico o aparecen terminaciones y combinación de prefijo y sufijo para los metales, o páginas web que no deberían de estar así porque deberían estar actualizadas, pues que sepáis que no os fiéis mucho de esa formulación y nomenclatura, ¿de acuerdo? Bien, hidrógeno telurito. Entonces yo me vengo aquí y digo, el teluro tiene esta estructura, ¿de acuerdo? Base para número de oxidación 2, pero ese sería el hipohito. El hito sería un oxígeno más, o sea, sería el XO3 con el hidrógeno, HXO3 con una carga negativa. Y el hierro tiene carga 2 más, ¿veis? Una vez que yo tengo los dos iones, el anión ácido y el metal, intercambiamos los números de oxidación y si se puede simplificar, se simplifica. En este caso no. Hidrógeno fosfato de cobalto. Cuidado que fosfato, la terminación ico para fósforo, arsénico, antimonio es el orto. ¿De acuerdo? No tienen que ponerme hidrógeno ortofosfato. Bueno, entonces, si me dicen hidrógeno fosfato, de los dos que hay, como me dicen hidrógeno nada más, es que hay uno. Si me dijesen dihidrógeno fosfato, entonces tendría que poner H2. Cuidado, ¿eh? Entonces esto cambia en cuanto a la carga. Si es hidrógeno fosfato, ha perdido 2 hidrógenos, por lo tanto 2 cargas negativas. Entonces me están dando este. Y me dicen que el cobalto tiene número de oxidación 3. ¿Qué hacemos ahora? Intercambiamos los números de oxidación y si se puede simplificar, se simplifica, pues no se puede. Seguimos otro ejemplo. Hidrógeno dicromato. ¿Dónde está el dicromato? Pues el dicromato está aquí. ¿Vale? De litio. El litio tiene un solo número de oxidación, pues en más 1 no se pone. ¿Vale? Se intercambia y como nada más hay un grupo aniónico, pues no se pone el paréntesis. ¿Vale? Solamente se pone en paréntesis cuando hay más de un grupo. Recordar que esto lo empezamos a ver en los hidróxidos. Yo dije, el grupo OH del hidróxido, el anión hidroxilo, se le pone paréntesis si hay más de un grupo, si no, no se le pone. Pues aquí exactamente igual. ¿De acuerdo? Hidrógeno borato de berilio. Aquí está hidrógeno, uno solo, borato. Si me están dando este, ¿veis? Cuidado, si no me hubieran dicho dihidrógeno borato. Este es el dihidrógeno borato y este es el hidrógeno borato, ¿vale? El berilio tiene número de oxidación 2, no me pone aquí nada porque yo debo saber que es el 2. Intercambiamos y en este caso vemos que tenemos 2 cationes berilio y 2 aniones correspondientes. Entonces, como se puede simplificar, se simplifica y el hidrógeno borato de berilio sería ese. ¿De acuerdo? Bien. Para finalizar la nomenclatura de composición, pero esta es muy fácil, vamos a acabar muy rápido. Los pasos para nombrar, pues ya sabemos. Ahora, como tiene hidrógeno, se pone la palabra hidrógeno. Detrás, entre paréntesis, la palabra óxido para representar el oxígeno y el nombre del no metal terminado en ato. Es decir, esto es lo mismo que se hacía para las sales ternarias, pero como tenemos hidrógeno, tenemos que poner la palabra hidrógeno. Pero lo que ocurre es que se pone entre paréntesis lo que era el anión de la sal ternaria, ¿vale? Y después se añade la preposición de y el nombre del metal. Y se indica con prefijo latino el número de átomos de todos los elementos que hay, ¿de acuerdo?
Bien, pues entonces, ¿este cuál sería? Recordar, si nos olvidamos de este hidrógeno, sería tetraóxido sulfato de sodio, ¿vale? Como tiene, bueno, de disodio porque tendría unos sodio más, pero bueno. Entonces, lo único que cambia es que como hay que citar que hay hidrógeno, se pone la palabra hidrógeno, pero se pone entre paréntesis el resto aniónico proveniente de la sal ternaria. Es decir, la única diferencia. Si quitamos hidrógeno de aquí, estamos nombrando como si fuese una sal ternaria, ¿de acuerdo? Y se pone con prefijos latinos el número de átomos de cada elemento, ¿vale? Aquí, como hay dos hidrógenos, ¿veis? Se pone dihidrógeno. Paréntesis, tetraóxido fosfato, cerramos paréntesis, de calcio. ¿Qué ocurre cuando yo tengo más de un grupo aniónico? Pues seguimos utilizando los prefijos griegos bis, tris, tetrakis, pentaquis, hexaquis, etc. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace? Pues ponemos tris, tengo 3 tris, hidrógeno trióxido selenato, fijaros que aquí hay un doble paréntesis, ¿vale? Tengo 3 aniones de este tipo de oro. ¿Por qué? Porque de oro hay solamente uno, ¿de acuerdo? Ahí es muy fácil. Si sé nombrar las sales ternarias, sé nombrar las sales ácidas. No hay problema. Y esto es lo que yo le digo a mis alumnos y recomiendo siempre. Si a mí me aparece en la prueba de química de selectividad o en cualquier examen que hagamos de química, nos aparece esta fórmula, yo me voy por el nombre de composición, que es el más fácil. Evidentemente es muy largo, pero es facilísimo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Pasos para formular? Pues los contrarios. Aquí he puesto varios nombres y ya está, pero ya sabéis, se ponen los símbolos de todos los elementos siguiendo el orden, metal, hidrógeno, no metal, oxígeno. Después ponemos el número de átomos que nos digan. Por ejemplo, aquí si no aparece nada delante de hidrógeno tengo 1, tengo 2 de oxígeno. Si no aparece aquí nada tengo 1 de selenio. Y si no me dicen aquí nada tengo 1 de cobre. ¿De acuerdo? Y si no tengo, aquí tenemos los dos primeros casos. ¿De acuerdo? Y si tuviese aquí un paréntesis y bis, tris, tetrakis, pues ya lo sé que lo que me está diciendo es que tengo que poner el número de aniones que me ponga el prefijo griego. Como aquí aparece un bis, quiere decir que el anión ácido tengo que ponerle 2. Y ya está. Si aquí aparece otra vez bis, pues otra vez al anión ácido tengo que ponerle el 2. ¿De acuerdo? Como veis, muy fácil. Bueno, con esto finalizamos el vídeo. Recuerdo que este vídeo es más para ampliación a bachillerato, a todo lo que hemos visto en vídeos previos, y en el que nos hemos centrado en los ozoácidos especiales, ¿de acuerdo? Tanto de no metales como de metales, que hemos visto un par de casos con el cromo y el manganeso, sales ternarias formuladas a partir de esos ozoácidos especiales, para que veáis otros tipos de sales ternarias y qué nombre tendrían, aunque la mecánica a la hora de nombrar es la misma que veíamos en las sales ternarias, ¿de acuerdo? Tanto los nombres que vamos a utilizar como cómo se aplica la nomenclatura. Y el último caso que hemos visto, las sales ácidas cuaternarias, hemos visto de dónde provienen, cómo se ponen en la fórmula y los dos nombres que se utilizan, el nombre tradicional y el nombre de composición. Sí os recomiendo que si no formuláis bien ácido, no paséis a ternario, a sales ternarias y luego a sales ácidas cuaternarias. ¿Por qué? Porque si uno no sabe formular bien los ozoácidos, todos los nombres luego derivan a partir de él y es bastante complicado. Entonces, dominar bien los ozoácidos y a partir de ahí ir pasando lo demás. Y las sales ácidas cuaternarias, tanto los ozoácidos como las sales ternarias como las cuaternarias, os recomiendo que utilicéis el nombre, o bien la nomenclatura de hidrógeno en el caso de los ozoácidos cuando nos den la fórmula, o bien el nombre de composición para las sales ternarias y las sales ácidas cuaternarias cuando nos den la fórmula. ¿Vale? Bueno, pues con esto finalizamos el vídeo.